Gracias, doctor Padrón. Bueno, yo quería tomarme unos minutos para también dar algunos elementos generales sobre el evento que aquí nos reúne. En primer lugar, bueno, ya José Gregorio reconoció las organizaciones que están participando en esto, y quizás yo debería decir que precisamente mi participación en algunas de esas organizaciones es lo que determina que alguien como yo, que yo soy químico, yo hago química teórica, profesor de química en una universidad en Arizona, cómo vengo a parar de moderador a estas cosas. Un evento de este tipo precisamente tiene que ver con que el tema de la democracia y la preocupación que se ha generado en muchos de nosotros por tratar de entender primero nosotros y hacerle entender al resto de la gente que cometemos un grave error en dar la democracia y la libertad por sentados, que cometemos un grave error en pensar que esos son sistemas que se defienden solos. Creo que en una de las últimas alocuciones del expresidente Obama en Chicago precisamente mencionó, y viene al punto, y es un tema importante, sobre que el ejercicio de la ciudadanía tenía que pasar por defender la democracia y la libertad, y de ninguna forma darlos por sentados, porque eso se transforma a la larga en abrir oportunidades para estos ejercicios carismáticos y autoritarios que estamos viendo en muchas partes, y de los cuales probablemente el peor ejemplo, por muchas de sus implicaciones, es el caso venezolano. No por casualidad, esta universidad y todo el estado de Florida, y ahora muchas otras partes, están llenos de venezolanos. 3 millones más o menos de personas, el 10% de la población que ha salido de Venezuela en los últimos 10 años, probablemente 10, 15 años. Entonces, sobre el evento que aquí nos reúne, hay dos cosas que yo quisiera destacar de manera muy importante. Uno, que tiene que ver con el tema de la fragilidad de la democracia, que es algo que bueno, hemos ido aprendiendo penosamente a darnos cuenta, y de que esa fragilidad en muchos aspectos tiene que ver con que la democracia sobre todo las democracias en los países latinoamericanos, ha sido incapaz de resolver el problema de exclusión, ha sido incapaz en muchos casos de resolver el problema de la incorporación de sectores excluidos, y entonces termina esto por generar una corriente de resentimiento y de odio y de frustración, que entonces liderazgos carismáticos se unen con el oportunismo de muchos grupos políticos y grupos económicos importantes que ven oportunidades, valga la redundancia, de desplazar a un grupo del poder y instalarse ellos en el poder. Esa dinámica tan simple, que además fue descrita brillantemente, no tiene nada que ver con derecha o izquierda en el fondo, como lo describió brillantemente Hannah Arendt en su libro sobre el totalitarismo. Es un mecanismo de captura del poder. No importa si la captura del poder se produce desde la derecha o desde la izquierda, el mecanismo es exactamente el mismo, y las sociedades sucumben frente a eso porque los sistemas democráticos no están preparados para contrarrestar una corriente de esa naturaleza, como lo hemos visto no solamente en el caso venezolano, sino en algunos casos europeos, y probablemente alguna gente quisiera incluir a los propios Estados Unidos en esa lista por el riesgo de las cosas que estamos viviendo, pero no quisiera entrar en ese tema. El otro punto que me parece extremadamente importante es que todos los ejemplos, no sé si todos, pero casi todos los ejemplos que nosotros conocemos de los movimientos indigenistas que luego se transforman en actores políticos han conducido a desastres en toda América. Simplemente. ¿Por qué? Por las mismas razones, porque se convierten en movimientos que no pretenden la integración democrática, sino que pretenden incorporarse como actores del poder, y esto se ha traducido, bueno, probablemente el caso más emblemático sea el de Bolivia, pero nuevamente es complejo, porque a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer a Morales y su movimiento,
la situación de segregación y de discriminación que existía en Bolivia era de tal naturaleza que mucha gente ve, a pesar de todas las otras carencias que tiene ese gobierno, ve como un hecho positivo el que se haya logrado incorporar al sector, a los aymara en la conducción, pues, del país. De esa naturaleza son los conflictos, y en los otros casos donde lo hemos visto, ha conducido a situaciones muy complejas. México, buena parte de Centroamérica, Ecuador, Perú mismo. En otros sitios no, porque de plano a los indígenas se les exterminó de manera sistemática. Y entonces, bueno, el problema no existe por otras razones. De modo pues que, y entonces uno pudiera preguntarse de quién fue la responsabilidad de que eso pasara. Porque pareciera ser que la responsabilidad es de los sectores dirigentes. ¿De quién fue la responsabilidad de que en Venezuela se le abriera la puerta a un movimiento como el de Chávez? De la gente, en buena medida, la dirección del país, que no vio lo que estaba ocurriendo. Porque visto en perspectiva, mucha gente prefiere decir que a Chávez lo eligieron los pobres. A Chávez no lo eligieron los pobres, a Chávez lo eligió la clase media venezolana. La clase media venezolana, es decir, que fue una decisión que se tradujo en lo que después en un desplazamiento del poder y en todo lo que hemos visto, pero la decisión inicial fue de la clase media venezolana. Y fue la clase media venezolana con el apoyo y la práctica decidida de sectores muy importantes del mundo empresarial, sectores muy importantes de los medios de comunicación, en general, pues de la inteligencia venezolana y del ciudadano venezolano medio, que no cesaba de repetir que no podíamos estar peor, que este era el país peor que teníamos. Y aceptaron el lenguaje de la Cuarta y Quinta República y lo reprodujeron y lo dijeron y lo celebraron como si fuera parte de una especie de epopeya en la que participábamos todos. Entonces, los riesgos son extremadamente severos. Ya vemos lo que está ocurriendo en Colombia, los riesgos que hay allí también. Entonces, es un problema que nos preocupa a todos. Entonces, el ver que surge algo distinto y que alguien como Nicolás Paucar está dispuesto a hablar de esto es muy importante. Porque yo tuve una corta, más que pequeña, conversación con él por teléfono. En realidad no es tan corta, como ustedes ya verán. Este hombre, a pesar de que aprendió el español cuando tenía 15 años, es la cosa, y su idioma natal es el quechua. Este hombre no es parco con la palabra, le gusta. Y entonces tuvimos una conversación muy instructiva por teléfono para mí, porque yo sabía muy poco de lo que él representaba. Y yo le pregunté, ¿y esto es la democracia evolutiva? ¿Cuándo llegó la democracia a tierras queras? Si ese concepto históricamente a ustedes no les pertenece, no tiene nada que ver con él. Sus sociedades no eran democráticas, hasta donde nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo llegó a parar esto ahí? Y la respuesta de él fue muy interesante. Dijo, esto vino a parar acá porque después de nosotros estudiar muy a fondo cómo nos conectábamos con el mundo occidental, por decir algo, también son occidente, con nosotros, con los países porque esto es una etnia que está. En cómo comunicarse con nosotros, ellos decidieron, o él decidió, que la democracia era un buen punto de partida. Ok, la democracia era un buen punto de partida, o sea, que en cierta manera Paucar reconoce la frase, o se afilia, pero sin decirlo expresamente, a la maravillosa frase de Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás. Entonces, esa es una coincidencia importante, el que él tenga esa visión y que quiera incorporar al tema de la democracia y a la convergencia de saberes la defensa del planeta. Ese es un tema clave, la defensa del planeta. Es decir, todo lo que estamos viendo y que ahora cada vez lo entendemos con más claridad, este frío de Miami es obra nuestra. Es decir, yo le preguntaba a mis estudiantes de química, no nos habían hablado de que esto era calentamiento global, no que el calentamiento global, y ahora ¿por qué hace tanto frío?
¿por qué hace tanto frío aquí? ¿Por qué hace tanto frío en toda la costa este? O sea, ¿por qué estamos asistiendo a algunos de los peores eventos de invierno? No hay que dar calentamiento. Porque en efecto el calentamiento, que ya está claro que es de origen, digamos, resultado de la actividad humana, lo que significa que la temperatura promedio del planeta está aumentando, pero también está aumentando todas las grandes fluctuaciones, y por eso vemos que ahora hace muchísimo frío en ciertas partes y hace muchísimo calor en otras, porque lo que aumentó fue la temperatura promedio, pero eso no quiere decir que nos vamos a tener desbalance, y cuando se termine de derretir la capa polar, los desbalances van a aumentar aún más. Entonces, este es el tipo de cosas que le preocupan a Paucar, y es muy interesante que le preocupen, porque las decisiones que hay que tomar en materia de preservación del planeta no las puede tomar ningún país por separado. No existen, porque son decisiones que estamos llegando al límite de sostenibilidad del planeta. Tenemos 7 mil millones de personas, y entonces son problemas de una envergadura tal que requieren voces que hablen de los problemas del planeta como asuntos relacionados con la supervivencia de la democracia, porque mientras no nos ocupemos, entonces van a seguir habiendo los desequilibrios que hay, y la pobreza y la miseria son los dos grandes enemigos de la democracia, porque no hay ningún lenguaje que ponga comida simplemente por hablar. Y luego, y termino con eso, el otro tema importante es que no estamos hablando solamente de redistribución de la riqueza, que es el lenguaje que nos encanta en Latinoamérica. No hay problema de redistribución de la riqueza. No hay ninguna redistribución de la riqueza que vaya a resolver los problemas del mundo. Un problema de generar calidad de vida y de hacerlo con atención al planeta. La redistribución de la riqueza no nos va a llevar a ninguna parte. Y todas esas fantasías Venezuela tiene el mejor índice Gini del mundo. Es el índice de distribución porque ese índice no previó, quienes diseñaron ese índice no previeron que la mejor situación es cuando todos son pobres. Por supuesto, cuando todos son ricos, porque lo que mide es el desbalance. Mide cuán chata es la curva de distribución. Entonces, si todos somos súper pobres, tenemos un buen índice de distribución de riqueza. Y ese es el paraíso de redistribución de riqueza que nos ofrece el sueño chavista en Venezuela, entre otras partes. Entonces, digamos, son temas de mucha envergadura los que nos reúnen hoy. Es una lástima que entre el frío y el tráfico la asistencia esté un poco pequeña, pero eso no le va a quitar calidad a la discusión. Y entonces, en este punto, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hora es? 15 minutos. ¿Ah? Está aquí 15 minutos. Él está aquí en 15 minutos. Porque nosotros teníamos el plan B, que era que el doctor Aguiar expusiera primero. Pero si Nicolás va a venir en 15 minutos, nosotros quisiéramos que Nicolás escuchara lo que tiene que decir el doctor Aguiar, y que el doctor Aguiar escuchara lo que tiene que decir Nicolás. Entonces, si a ustedes no les importa, nos podemos tomar un pequeño café y regresamos. Si él está aquí en 15 minutos. Si no, déjeme decir una cosa. Vamos a darle solamente 15 minutos. Si en 15 minutos él no está aquí, empezamos con el doctor Aguiar. ¿Ok? ¿Les parece? Es una decisión colectiva, yo no se las estoy imponiendo. ¿Está bien? Ok. Ok. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos por el plan B. El plan B es que vamos a comenzar con el doctor Asdrúbal Aguiar. Ya Nicolás está en camino, llegará en algún momento, pero ya no podemos seguir esperando porque si no el tiempo no nos va a dar para que se pueda dar la discusión del panel. Entonces, quisiera primero invitar a que suban al presidium a los 3 miembros de nuestro panel, que son el doctor, bueno, teníamos la duda, Monseñor, no, entonces el padre Pedro Freite,
Claro, claro, pero es que como, bueno, aquí todo el mundo se fija, aquí todo el mundo se fija en las charreteras, así estén en la iglesia. Entonces era muy importante. Entonces, por favor, el padre Pedro Freites, si nos acompaña, padre, que adelante. Yo quisiera mencionar un par de cosas. Bueno, lo primero es que nos enorgullece mucho que esté presente aquí alguien del clero venezolano, porque probablemente desde ese sitio, desde la conferencia episcopal y desde muchos otros escenarios, hemos escuchado algunas de las voces más claras, no solamente de defensa de la democracia, sino de claridad política en grado extremo. Es decir, los documentos de la conferencia episcopal son prácticamente, si uno les quita algunas referencias religiosas, son documentos políticos de muy alta factura. Y gente como el padre Luis Ugalde, que iba a venir y no pudo venir, el padre Freites, etc. El padre Freites viene de Washington ahora, donde estuvo reunido entre otros, con Luis Almagro, y realmente se ha convertido en una voz muy importante. Él se presenta como expulsado por la dictadura venezolana, lo cual es cierto no solamente de él, sino de otra gente. Y alguna gente me refirió una homilía del padre donde la emoción lo llevó a usar lenguaje que se escucha con poca frecuencia en las iglesias, pero que sin duda describe lo que nosotros sentimos. Bueno, entonces, bienvenido, padre. Luego le quisiera dar la bienvenida al presidium a la doctora Beatrice Rangel. Bueno, Beatrice se presentó ella misma como ejecutiva en asuntos de negocios internacionales, desarrollo de negociaciones, implementación de estrategias, pero para quienes la conocemos hace muchos años, es una voz muy importante de los venezolanos en muchas partes, y además Beatrice tuvo una participación importante en el gobierno de Venezuela cuando Venezuela era otra, y ahora es también uno de los directivos de una de las organizaciones patrocinantes de este evento, el Instituto Inter-American Institute for Democracy. De modo pues que nos causa un gran placer que Beatrice nos acompañe. A pesar de que la primera referencia que yo tuve sobre ti fue por tu padre y más por ti mismo, pero esos eran otros tiempos también. Y luego le quisiera dar la bienvenida al doctor Luis Fleischmann, a quien también he tenido el honor de conocer muy recientemente. El doctor Fleischmann es sociólogo primariamente. Yo pensé que primariamente era comunicador, pero no. Yo hablé con él largamente por teléfono también. Y es también uno de los directores del Inter-American Institute for Democracy. De modo pues que estamos en presencia de un panel de muy alto nivel y de calificaciones muy importantes. Y entonces ahora quisiera dar la palabra a uno de nuestros dos conferencistas centrales, que es el doctor Asdrúbal Aguiar. Yo conozco y admiro el trabajo de Asdrúbal desde hace mucho tiempo. Somos, creo, muy recientemente, bueno, los últimos 2-3 años, Asdrúbal ha sido una de las fuerzas impulsoras más importantes para IDEA, y creo que fuiste tú quien nos contó cómo surgió ese nombre, que es un nombre extraordinario, de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Era tu hija que estaba haciendo un trabajo, ¿no?, sobre... Bueno, y IDEA, con los expresidentes que están allí, se ha convertido en uno de los voceros más importantes de defensa de la democracia en general, y el caso de Venezuela de manera muy clara, especialmente con un grupo reducido de expresidentes y con la participación de expresidentes también de España, que han sido voces, así como la conferencia episcopal en Venezuela. Ellos se han convertido en algunas de las voces más importantes desde el exterior, y han sido determinantes porque no es trivial
ningunear como lo hace el gobierno venezolano a un grupo de expresidentes de esa naturaleza. Y han tenido una actuación extraordinaria. Nicolás, bienvenido. Caramba. Bueno, pero si así están las cosas, Nicolás, bienvenido. Tú no sabes nada de lo que voy a contar ahora, pero ya habíamos entrado en el plan B, en el cual primero iba a intervenir el doctor Aguiar. Pero no les molesta si regresamos al plan A, ¿verdad? No. Ok, entonces regresamos al plan A. Nicolás, aquí están, ya, para que los conozcas, a los miembros de nuestro panel, el padre Pedro Freites, la doctora Beatriz Rangel y el doctor Luis Fleischmann. Detrás de ti, en la tercera línea, tienes al doctor Asdrúbal Aguiar, quien va a ser el expositor después de ti. Entonces, bueno, retornamos al plan A. Y entonces vamos a escuchar la exposición. Nicolás, tienes 40 minutos. Las reglas son 40 minutos porque estamos muy contrarreloj. 40 minutos. Ya yo hablé sobre ti mientras tú no estabas acá, pero de todas maneras lo voy a repetir. Nicolás es un sacerdote, hay una serie de cosas que él es que las describirá mejor que yo porque no son los términos, hay una adaptación a los términos que nosotros empleamos, pero de la etnia quero, y que se ha convertido en una referencia muy importante sobre este asunto de la democracia evolutiva. Yo referí la conversación telefónica que en algún momento tuvimos donde yo te pregunté que por qué usaban la palabra democracia en todo este contexto, si eso no era un referente histórico de los quero. Y tú me respondiste algo que para mí fue muy importante. Tú dijiste que después de pensar en muchas cosas, concebías y sentías que la democracia era el punto de partida para la aproximación entre las dos culturas, si lo queremos llamar de esa manera. Y que tú has sido un elemento muy importante en avanzar el concepto de que a la democracia hay que incorporarle la defensa del planeta en algún contexto. Entonces, bueno, sin mayor demora, porque ya el tiempo apremia, Nicolás, bienvenido. El micrófono, aquel es tuyo. Y yo te avisaré dentro de unos 35 minutos que está a punto de acabarse el tiempo.